En ocasiones tenemos la necesidad de poder acceder a las propiedades de los fotogramas clave para poder hacer animaciones un poco más creíbles. Muchas de estas veces vamos a tener que utilizar herramientas que hay en After Effects que son un tanto avanzadas, sobre todo con la posición de las capas. La posición tiene algo distinto comparado con el resto de los valores, puesto que en un solo fotograma tenemos dos tipos de valores. Tenemos el valor espacial, que es donde se encuentra la capa en el espacio, o sea, en el X e Y, estos valores de aquí. Y también tiene el valor de la velocidad, dado por la separación de esos fotogramas. Entonces, como podemos ver nuestra trayectoria de tiempo, podemos ver perfectamente la separación que hay entre los puntos, entre esta zona, por ejemplo, y la siguiente, o esta zona de aquí y estas dos de aquí. Con lo cual, vamos a tener un problema de lo que se llaman saltos en animación. Si yo hago un previo de RAM de esto, veremos cuando ya terminemos que hay unos pequeños saltos. Sobre todo ahí hay uno muy pronunciado, después vemos como ahí va muy lento y vuelve a coger velocidad. Entonces, lo que queremos hacer es, en vez de mover los fotogramas clave para intentar que todo fluya mucho mejor, a nosotros a lo mejor nos apetece que hayan esos cambios de velocidad, pero no que hayan esos saltos. Entonces lo que vamos a tener que cambiar un poco es la interpolación. Se puede hacer de varias maneras. Para ver exactamente lo que está ocurriendo en nuestro fotograma clave, lo que podemos hacer es hacer doble clic sobre un fotograma clave. Si hacemos doble clic, nos aparecen los primeros valores de los que estamos hablando. La posición espacial, dónde está en el eje X y dónde está en el eje Y en unidades de píxel. En cambio, si apretamos primero la tecla Alt y doble clic en fotograma clave, nos aparece el segundo valor de este tipo de fotogramas de posición, que es la velocidad del fotograma clave. Como podemos ver, la velocidad de entrada tiene una velocidad de 504 píxeles por segundo, mientras que la velocidad de salida es de 197 píxeles por segundo, con lo cual hay una diferencia de casi 200 píxeles entre la entrada y la salida. Y eso es lo que nos da a nosotros el salto. Lo que podríamos hacer es cambiar estos números haciendo clic y arrastrando, o simplemente haciendo clic y poniendo algún número nosotros con el teclado. Entonces vamos a elegir un 300. 300 de entrada y un 300 de salida. Entonces deberíamos haber visto algún tipo de cambio en la distancia que hay entre este fotograma de aquí acercándose al fotograma clave y estos de aquí, pero no vemos nada, simplemente porque se nos olvidó poner la influencia. Si hacemos Alt y doble clic otra vez sobre el fotograma clave, esta vez sí vamos a poner algo de influencia. Vamos a poner un poquito, como un 10%, y también de salida otro 10%. Hacemos clic en aceptar y esta vez los fotogramas se han movido. Esta vez ahora se van acercando un poco más a la hora de entrar y se van alejando un poco más a la hora de salir, con lo cual va a haber menos salto. Para volver a tener una velocidad lineal, solamente tenemos que apretar el comando y clic sobre el fotograma clave y veremos cómo volvemos a tener otra vez la separación entre los fotogramas. Esta forma numérica de arreglarlo es bastante poderosa, puesto que podemos ir al píxel, pero no es tan intuitiva, y para obtener resultados necesitamos una gran experiencia. Por ello, After Effects incluye lo que se llama el editor gráfico. Si nos vamos a la línea de tiempo, vemos que tenemos una serie de botones aquí, ya iremos hablando uno poco a poco de ellos, pero el que vamos a acercarnos ahora es al de editor de gráfico. Si hago clic sobre él, vemos de repente cómo se nos abre un gráfico. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y lo que tenemos seleccionado ahora mismo es la estrella y la posición. Para aquellos que vengan de un programa de animación, ya sea Flash o ya sea algún programa de 3D, cuando vean representado así en una sola línea la posición puede causar bastante confusión. Lo que estamos viendo aquí no es la posición en X y Y, sino simplemente la velocidad. Y como podemos comprobar, estos saltos que hay aquí son los que nos causan ese salto óptico al
crearlo. Lo que estamos viendo aquí es los cambios de velocidad. Estamos teniendo una velocidad aquí de 663 píxeles por segundo y de buenas a primeras cambiamos a 144 píxeles por segundo. Entonces, gráficamente podemos hacer una cosa para arreglar esto. Si cogemos y seleccionamos, por ejemplo, uno de ellos, ya sea, por ejemplo, este de aquí. Primero, ahora. Selecciona posición. Seleccionamos este punto de aquí. Y lo que voy a hacer es traerlo a un punto intermedio. Voy a empezar a bajarlo. Y también cogeré y subiré este un poco para que se encuentren más o menos a la mitad. Para poder ver esto un poquito menos abrupto, puedo coger el control de Bézier y moverlo ligeramente para poder tener una especie de curva un poquito menos pronunciada. Y lo mismo podemos hacer con este. Acercamos los puntos a un punto intermedio, con cuidado de no mover mucho la posición, y podemos ligeramente cambiar lo que sería la velocidad. Vamos a hacerlo sobre todo en este salto de aquí, que es bastante grande. Y fíjense mientras lo estoy haciendo, cómo los puntos en la pantalla, en el panel de composición, se van moviendo. Ahí estamos. Fíjense también que a la hora de mover cualquiera de estos puntos, tenemos un pequeño diálogo al lado que nos dice exactamente por cuánto lo estamos cambiando. Si hacemos ahora un previo de RAM, veremos algún salto que otro como este y esto de aquí, pero simplemente para ver lo que ha ocurrido por ahora. Si hacemos un previo de RAM, ahora nos daremos cuenta que las secciones donde había mayor problema no habrá tanto salto. Todo estará un poquito más fluido. Ahí lo tenemos. De todas formas, me gustaría enseñarles un truquillo, y es el siguiente. Si apretamos la letra Alt, la tecla Alt, mientras hacemos clic sobre un punto, automáticamente nos encuentra matemáticamente dónde está el punto intermedio y cómo podría funcionar. Entonces, aquí por ejemplo, aquí si hago clic sobre uno que ya lo he hecho, vuelve otra vez a separarse, pero bueno, y vamos a hacerlo aquí otra vez. Entonces esto automáticamente ya nos ha creado una transición entre fotogramas mucho más suave. Acuérdense cómo estaba esto de abarrotado de puntitos y ahora no tanto. Y esto cada vez un poquito más cercanos al acercarse al fotograma clave. Y aquí un poco más de lo mismo. La separación de estos dos puntos es totalmente distinta entre estos dos. Y lo mismo con esto. Si hacemos ahora un previo de RAM, veremos que ya los saltos no están ahí. Siguen los cambios de velocidad, por supuesto, porque los hemos mantenido, pero por lo menos no existirán saltos que nos puedan molestar. Y por último, me gustaría también señalar que podemos también acceder a los parámetros de X y Y, tal como podemos hacer en un programa de 3D, para aquellos que estén acostumbrados a ese sistema. Si seleccionamos lo que sería la posición, en este caso, lo único que tenemos que ir a este pequeño botón aquí, que dice separar dimensiones. Si hacemos clic sobre él, podremos ver ahora las curvas que tan reconocibles son en lo que sería el gráfico. Y ahora si hago clic sobre ella, ya sí puedo manipular lo que serían las posiciones un poquito más a mi antojo. Y así utilizar como punto Bézier e ir cambiando. Pero acordemos que también lo que estamos haciendo aquí no es solo cambiar lo que sería la velocidad las tendríamos que cambiar por otro sistema, claro. Pero esto simplemente sería para posición. O sea que tenemos la posibilidad de editar la posición de una un poquito más intuitiva.